Dios les bendiga, hermanos. Como ustedes me conocen, mi nombre es Sonia González. Soy pastora invitada por el consistorio de la Iglesia Presbiteriana del Dios Vivo para desarrollar los estudios doctrinales del día jueves por el mes de agosto. Para mí es un gran privilegio estar con ustedes en esta primera reunión de las lecciones que tendrán un seguimiento en estos meses próximos. Quisiera que iniciáramos nuestra reunión con palabras de oración. Oremos. Señor, te damos gracias por tu gran misericordia, por tu fidelidad y por tu gran amor. Te damos gracias, Señor, porque como pueblo tuyo sentimos siempre tu compañía, tu bendición, tu protección en todo. En este momento, Señor, yo te doy gracias por estar iniciando esta serie de estudios con este grupo de hermanos, rogándote, Señor, que ilumines nuestras mentes para poder exponer la lección de la mejor manera y para que cada uno de mis hermanos pueda también atesorarla, interpretarla, recibirla y ponerla en práctica. El propósito nuestro siempre, Señor, es edificar a la iglesia y principalmente glorificar tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les estaba diciendo, vamos a iniciar los estudios correspondientes al mes de agosto, los días jueves, y se ha preparado un material para poder desarrollar estos estudios doctrinales. El tema general es miembros de su cuerpo, así se llama el material, y la lección número 1 es la vida cristiana. Esta lección número 1 la vamos a desarrollar durante los jueves del mes de agosto. Y en esta primera reunión el tema es nada más hacer una introducción del estudio. Todos los participantes de este estudio tan importante somos cristianos. Ustedes son cristianos, yo soy cristiana. ¿Por qué? Porque hemos confesado a Cristo. Hemos dicho con nuestros labios que creemos en Cristo y que creemos que Él es nuestro Salvador y Señor. Y desde que creímos en Él y confesamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, entonces estamos también iniciando un camino hacia la eternidad. Todas las personas que en un momento dado de su vida reciben a Cristo y confiesan con sus labios el que lo reciben y aceptan, iniciamos ese caminar. Algunos de nosotros hemos caminado por muchos años y otros aún están empezando ese camino. Entonces, en ese camino de la vida cristiana, tenemos que dar ciertos pasos, ¿verdad? Nosotros desde el momento que creímos, pues el Señor ya nos toma como hijos y dice que desde que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pero tenemos que crecer, tenemos que caminar muchos años, pocos años, solo Dios sabe cuántos, y vamos a ir dando pasos en esa vida hasta llegar a la meta, hasta llegar al final. Y el primer paso, como ya lo dijimos, es ese que ya muchos de nosotros dimos, ¿verdad? Que es al escuchar el mensaje de salvación, ya sea por medio de un pastor o por medio de un anciano o de alguna persona que nos dio el mensaje, nosotros dijimos, sí, yo creo que Jesús es mi Salvador. Ese es el primer paso y la mayoría de los que estamos participando en este estudio ya dimos ese paso. El segundo paso es aprender de la vida cristiana. Aprender cómo será ese camino hacia la eternidad o hacia esa meta final, hacia esa promesa, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que aprender. Muchas veces creemos que nada más es de decir que aceptamos a Cristo, confesarlo con nuestros labios y luego asistir a la iglesia cada vez que hay una reunión. Pero tenemos que aprender cosas importantes. Nuestra iglesia presbiteriana se caracteriza precisamente por eso, porque nos da una base para iniciar el camino. Y yo estoy segura que cada uno de nosotros
los que ya tenemos muchos años de estar en la vida cristiana, caminando, cada día pues hemos recibido ya esos estudios. Pero sabemos que en el grupo que está participando de estos estudios hay un grupo pequeño de unos 10 hermanos que están en el proceso de iniciar su caminar como cristianos. Entonces, para eso, el consistorio de la Iglesia Presbiteriana del Dios Vivo ha preparado este material, ha escogido o seleccionado este material, porque hay muchos materiales para darnos esa información, pero este que se llama Miembros de su Cuerpo, el autor es Gary Teja, y es un material en el cual en 5 lecciones ustedes van a tener los conocimientos básicos que son necesarios para seguir en ese caminar. Para los 10 hermanos o hermanas que están en el proceso de ser recibidos como miembros de la iglesia, pues este conocimiento de estas 5 lecciones será el requisito que el consistorio vea para poder hacer su recepción como miembros o su bautismo según sea el caso, ¿verdad? Y este es un material que se le llama o sea, que nosotros mismos es autodidáctico, quiere decir que nosotros mismos solos podríamos en nuestra casa recibir el material y nosotros mismos estudiarlo, porque viene diseñado de tal manera que se dan ciertas párrafos donde hay lecciones y luego vienen preguntas relacionadas con ese pequeño párrafo. Y es bien sencillo encontrar las respuestas en los mismos párrafos o líneas que hemos leído. Así que en este material tenemos 5 lecciones. Aquí tenemos las 5 lecciones. La primera es la vida cristiana, que será la que vamos a desarrollar en el mes de agosto. La segunda lección, que se llama privilegios y responsabilidades del cristiano, se va a desarrollar en el mes de septiembre. En octubre se va a desarrollar otra lección que se llama los sacramentos. En noviembre será la iglesia. Y la quinta lección, la última, que se llama los credos, esa se va a desarrollar en el mes de diciembre. En estos meses de agosto a diciembre, entonces, se recibirá completo el material de estudio. Hay 2 apéndices o agregados, anexos, que son como evaluaciones, ¿verdad? Estas evaluaciones van enfocadas al grupo de estudiantes o de hermanos que están en el proceso de ser recibidos. En la primera vamos a evaluar las lecciones 1, 2 y 3 y en el segundo las lecciones 4 y 5. Y según me informaron también, estas personas, este grupo de 10 hermanos que están en el proceso de ser recibidos como miembros por medio del bautismo o por su profesión de fe, van a tener también a un anciano de la iglesia o una anciana de la iglesia que va a estar verificando que cada día de jueves ustedes reciban la lección, la vean y la trabajen en su material, ¿verdad? Entonces vamos a estar coordinando de esa manera, ¿verdad? Porque el material trae preguntas, como ustedes van a ver más adelante. En este momento solamente nos vamos a concretar a hacer la introducción de nuestro material y específicamente de la lección que vamos a estudiar. Bueno, después de eso y poniendo como aquí un paréntesis, es decir, ya estudiamos las 5 lecciones, el siguiente paso es el bautismo, ¿verdad? Que nos hace miembros de la iglesia de Cristo en el mundo y de la Iglesia Presbiteriana del Dios Vivo en particular. Ese tercer paso va a ser posterior a diciembre, que sea cuando se concluyan los estudios. Después, ¿qué pasa, mis hermanos? Lo que pasa después de que ya nos bautizamos es, como dice el material, ahora que usted es cristiano o cristiana, eso implica que usted debe vivir una vida cristiana. ¿Qué significa vivir una vida cristiana? Si nosotros somos estudiantes, pues lógicamente vivimos, nos comportamos y hacemos actividades propias de los estudiantes.
Si somos profesionales, pues entonces vivimos, nos comportamos y hacemos las tareas de nuestra profesión. Ahora, si somos cristianos, vivimos como cristianos. Y eso es lo que vamos a aprender en esta primera lección y las que siguen. La primera parte de nuestra lección es la lección número 1, que se llama la vida cristiana. Y aquí leemos lo que les acabo yo de mencionar. Ahora que usted es cristiano, por haber confesado a Cristo como su Salvador y Señor, está empezando un viaje que le llevará hasta la eternidad. Yo ya se los había mencionado. El hecho de que usted es cristiano implica que usted debe vivir una vida cristiana. En esta primera lección, ¿verdad? La lección número 1, hablaremos cómo es la vida nueva en Cristo. Y el propósito de la lección está ahí en el cuadrito ese que dice: el propósito de esta lección es que el alumno aprenda algunas características de la vida cristiana. Y al concluir la lección número 1, ustedes van a ser capaces de explicar 3 ideas equivocadas con respecto a la vida cristiana y las va a atacar, ¿verdad? Va a decir por qué están equivocadas. Y la número 2 es que escribirá un resumen sobre lo que es la vida cristiana. Con esto yo les estoy dando prácticamente el contenido de la lección, que de seguro ustedes ya tienen ese material en sus manos. Primero nos da ideas equivocadas acerca de lo que es la vida cristiana. Y esto es importante porque muchos de nosotros, cuando llegamos a la iglesia, nosotros pensamos equivocadamente qué es la vida cristiana. Si no nos enseñan lo correcto, nosotros vamos a vivir con algunas ideas equivocadas. Y aquí en la lección vamos a describir cuáles son esas ideas equivocadas. Pero también la lección número 1 nos va a dar lo que son las ideas correctas. Fíjense, vamos a hacer una comparación entre las ideas equivocadas acerca de la vida cristiana y lo que es correcto. Quiero poner un ejemplo aquí. Mi esposo trabajaba en un instituto técnico industrial y cuando los alumnos salían de tercero básico, me contaba él que los alumnos llegaban al instituto, las primeras lecciones que tenían, las primeras clases, los primeros días de clase en enero, y cuando llegaban al taller, ellos mismos procuraban llenarse del óxido que tienen los materiales de hierro. Y el deseo de muchos de ellos era salir del instituto todos sucios, con su ropa sucia, porque habían entrado al taller. Ellos tenían una idea de lo que era estudiar en el instituto técnico. Tenían que salir sucios porque si salían con su ropa limpia, nadie les va a creer que de verdad estuvieron en el taller trabajando. Ahora, ¿por qué hago esta mención? Porque también nosotros en la iglesia podemos pensar que solo con que de ahora en adelante yo voy a la iglesia con una Biblia, eso es lo correcto. Ahora ya soy cristiano y lo correcto es, soy cristiano porque ahora tengo Biblia. Pero a lo largo de la lección nosotros vamos a encontrar qué es lo correcto y qué no es correcto, para que no nos engañemos, porque muchas personas que no aprenden qué es lo que verdaderamente significa la vida cristiana, pasan años y años y años en la iglesia asistiendo a los cultos y nunca hacen lo que la palabra de Dios nos enseña, que es ser cristiano. Así que yo les invito, les motivo para que no falten los días jueves, tanto en el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Diferentes pastores invitados van a estar impartiendo las clases del día jueves cada mes. Diferentes pastores, diferentes lecciones. Y las vamos a ir dando despacio para que ustedes no sientan pesado y que lo poco que vayan avanzando sea comprensible para cada uno de ustedes.
En la próxima reunión vamos a empezar a conocer en realidad qué es y qué no es vivir como cristianos. Eso ya se los había dicho. Ahora, para concluir esta reunión, yo quiero que, como a manera de introducción, veamos unas imágenes con las cuales se relaciona equivocadamente qué es un cristiano. Un cristiano se identifica por su ropa. Eso es un error. No es la ropa lo que nos identifica, aunque nosotros identificamos a ciertas personas religiosas por su vestimenta. Pero tenemos que entender, y lo vamos a ir aprendiendo, que no es eso lo que nos hace ser cristianos. Estas personas que tienen un ropaje especial pueden ser cristianos o pueden ser no cristianos, ¿verdad? Porque no es la ropa, es algo más que lo vamos a aprender en el futuro. Otra idea es, un cristiano se reconoce porque lee su Biblia y ora. Tampoco es toda la verdad. Ciertamente un cristiano lee la Biblia, un cristiano tiene que orar. Necesitamos orar, pero no es eso lo que nos hace ser cristianos. Y en las lecciones de este mes de agosto vamos a aprender qué es lo correcto. Ahora, como les decía, en las próximas lecciones vamos a ir conociendo y dándonos las respuestas correctas poco a poco de esa pregunta. ¿Cómo es la vida cristiana? ¿Qué es en realidad ser un cristiano? Ahora, para finalizar, vamos a recordarnos este versículo que es uno entre muchos que encontramos en la Biblia y que, por cierto, en el material se hace alusión a ello y que nos ayuda a entender qué es ser cristiano. En el material se dice al principio, ahora que usted es cristiano, por haber confesado a Cristo, porque esa es una de las formas en las que nosotros nos identificamos y empezamos a ser cristianos. Vamos a ver entonces este versículo que se encuentra en la Biblia. Ustedes lo pueden buscar, está en la carta a los Romanos, en el capítulo 10. Romanos capítulo 10 y el versículo 9. Y la palabra de Dios dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el primer versículo que vamos a tomar en esta reunión, que solo fue, como les decía, una introducción a los estudios que vamos a tener en adelante. Confesar, ese paso que usted ya dio. Yo sé que entre el grupo de personas que están para poder ser recibidos como miembros de la iglesia, hay niños, hay jóvenes y hay adultos. Y todos ya dieron el primer paso. El primer paso era confesar a Cristo como su Salvador. Y si otros miembros de la iglesia están viendo también el estudio, pues nosotros también ya dimos ese paso. Hace 10 años, hace 8 años, hace 15, algunos hace 40 o 50 años, ¿verdad? Dimos ese paso que es confesar, y ya solamente eso nos hace salvos, nos hace hijos de Dios, nos hace parte de la iglesia del Señor. En adelante nos vamos a preparar para dar el siguiente paso. Deseo que esta lección sea de bendición para cada uno de ustedes, que haya sido comprensible, que no les haya parecido aburrida. Les motivo entonces a estar siempre meditando en esta primera parte, ¿verdad? Y ustedes pueden memorizar, si lo desean, el versículo 9 del capítulo 10 de la carta a los Romanos. Vamos a concluir esta reunión, este estudio, con una oración dándole gracias a Dios por el tiempo que nos permitió compartir el estudio de su palabra. Deseo que todos sean bendecidos, les deseo un feliz día y que podamos tener esa motivación, ese deseo, ese anhelo en nuestro corazón para terminar nuestras lecciones y no faltar a ninguna de ellas. Yo con mucho gusto estaré en el mes de agosto, si Dios lo permite, y en
En el futuro pues serán otros hermanos pastores invitados quienes les acompañarán. Oremos. Señor, te damos gracias nuevamente, Padre, porque nos has permitido tener este primer encuentro para que nuestros estudios del día jueves sean de bendición. En este primer encuentro hemos hecho la introducción, Señor, para que cada uno de los participantes pueda saber cuáles van a ser los pasos que vamos a dar en este material que tú has puesto en las manos del consistorio, y también el deseo de que ellos lo puedan dar a toda la iglesia y participar del estudio. A todos nos ayuda, a los que tenemos muchos años de ser miembros de la iglesia y aquellos que aún están dando los requisitos para llegar a ser miembros de tu iglesia. Bendícenos a todos, Señor. Bendice las familias de la Iglesia Presbiteriana El Dios Vivo, y pongo en tus manos, Señor, las necesidades de cada uno de mis hermanos, las necesidades que hay en los hogares, en las vidas, en los corazones de cada uno de los que están participando de este estudio. Bendice a los hermanos del consistorio y a todas las organizaciones de la iglesia. Mientras estamos en este tiempo de pandemia, nos estamos reuniendo de esta manera. Eres tú, Señor, el que va a dirigir a la iglesia hacia ese momento en el cual las reuniones presenciales se puedan llevar a cabo. Mientras tanto, Señor, te damos gracias también por este medio que permites para nuestro trabajo. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.